Bueno, hoy vamos a hablar de aleteo auricular, que como ustedes saben es una taquicardia auricular regular y rápida, generalmente paroxística, está sostenida por un circuito de macro reentrada y el circuito habitualmente está confinado a la aurícula derecha, pero como vamos a ver hay casos donde el aleteo es auricular izquierdo. Los episodios pueden durar desde pocos segundos a volverse crónico y el aleteo auricular crónico generalmente progresa a fibrilación auricular. Como dije anteriormente, se trata de un circuito de macro reentrada que habitualmente está localizado en la aurícula derecha y gira alrededor del anillo tricuspidio. Los aleteos los podemos dividir en tipo 1 con rotación antihoraria, que es el más común, el tipo 1 con rotación horaria, que es el mismo circuito pero que rota en el sentido inverso, el tipo 2 atípico, que tiene un circuito de reentrada fuera de, que no es sismodependiente, y el incisional, que tiene que ver con cicatrices dentro de las aurículas. Entonces, dijimos que el tipo 1 puede ser antihorario, que es el más común, u horario, y que es un circuito de macro reentrada que rodea el anillo tricuspidio desde el lado auricular y que tiene un istmo crítico que está situado en una línea que uniría el anillo tricuspidio con la vena cava inferior. El tipo 2, atípico, es una reentrada que también tiene un istmo crítico y habitualmente puede estar rodeando, por ejemplo, la desembocadura de la vena cava superior o de la vena cava inferior. Y el incisional, que como su nombre lo indica, tiene que ver con cicatrices posquirúrgicas, por ejemplo, después de un reemplazo valvular o una cirugía coronaria. En este ejemplo vemos un electro con un aleteo auricular antihorario, que es el que vemos habitualmente, con las ondas en serrucho negativas en cara inferior. Acá vemos otro aleteo con las ondas en serrucho, pero en este caso positivas en cara inferior, por lo cual estaríamos hablando de un aleteo auricular horario. En esta diapositiva se trata de ejemplificar cómo sería el circuito de reentrada alrededor del anillo tricuspide. Como vemos acá, en este caso sería una rotación antihoraria. En este panel lo que estamos viendo es la activación. Si tenemos un electrodo, un catéter electrodo que está colocado bordeando el anillo tricuspidio desde la cara auricular, vemos este correspondería a este polo, el siguiente al siguiente polo, este a este, digamos que este sería el más distal y este sería el más proximal. Y como vemos acá, se va activando desde proximal a distal. O sea que este catéter nos está dando en qué sentido está girando la activación de la aurícula. Vemos primero que se activa este, después el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el distal. En ese caso, entonces, tenemos un aleteo istmo-dependiente con rotación antihoraria. Si rotara en el sentido inverso, en rotación horaria, tendríamos las ondas positivas, como mencioné antes. Opciones de tratamiento. Tenemos tratamiento farmacológico para enlentecer la frecuencia ventricular con bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes o incluso dioxina. Restaurar el ritmo sinusal, que podría ser con drogas como amiodarona o flecainida, o cómo mantener el ritmo sinusal una vez revertido. La otra posibilidad es la ablación por radiofrecuencia o la cardioversión para lograr una inmediata. Nuevamente un ejemplo nuestro, un paciente que ven que tiene ondas negativas en cara inferior, o sea que es un aleteo istmo-dependiente con rotación. Y lo que estaría pasando es esto, está rotando la activación del impulso dentro de la aurícula. Algunos de estos impulsos pasan al ventrículo y de acuerdo al pasaje que tenga el nodo auriculoventricular tendremos un aleteo con conducción 2-1, 3-1, 4-1, etc.
Nosotros lo que tendremos que buscar es desbloquear en la zona del istmo este pasaje para de esta forma interrumpir el aleteo. Y eso es lo que se hace en la ablación. Entonces, los parámetros que tenemos es el seno coronario, el anillo tricuspidio, por delante de la cresta terminal, y acá en esta imagen vemos en una oblicua anterior izquierda un catéter que está ubicado dentro del seno coronario, ahí pasamos oblicua anterior derecha, y este catéter circular que está bordeando desde la cara auricular el anillo tricúspido. Y acá vemos el catéter de ablación que está en la zona inferior, en el piso de la aurícula derecha, y entonces se va a ir retirando desde el anillo tricuspidio hacia la vena cava inferior para lograr el bloqueo. Acá vemos entonces la activación, como dije antes, de proximal a distal. Y lo que vamos a intentar hacer es entonces lograr que este circuito se interrumpa en esta zona del istmo, haciendo una línea que vaya desde el anillo tricuspidio hacia la vena cava inferior. Esto es lo que se hace con el catéter, se va aplicando radiofrecuencia en la cara inferior de la aurícula. Y para lograr el éxito de la ablación se necesita crear una lesión lineal que corte el circuito de macroentrada, por eso se elige la zona del istmo. La lesión comienza en el anillo tricuspidio y se va desplazando el catéter hasta la vena cava inferior. La lesión debe ser continua, ya que si no, el circuito, si uno deja un espacio en la línea, el circuito puede pasar por ahí. Y la terminación habitualmente ocurre durante la liberación de radiofrecuencia. Entonces acá vemos un ejemplo donde vemos el aleteo y cómo corta y pasa a ritmo sinusal durante la ablación por frecuencia. Lo que estaríamos viendo es el circuito que corta. ¿Cómo estamos seguros que el circuito cortó? Bueno, podemos estimular desde el catéter que tenemos en el seno coronario y entonces el impulso eléctrico va por la cara superior de la aurícula derecha y por la cara inferior, como vemos en este gráfico. Nosotros entonces vemos en el catéter esta activación que parece un paréntesis en el catéter circular. Si nosotros cortamos en el piso de la aurícula derecha el pasaje del impulso, lo que vamos a tener es la desaparición de ese paréntesis y la activación solo va a ocurrir desde la zona superior. Lo que vemos en este ejemplo, ya desapareció el paréntesis y ahora la activación va exclusivamente de proximal a distal. Eso nos indica que se logró el bloqueo. Si estimulamos desde esta otra punta, como sabemos que el pasaje por esta zona no va a ir, se va a activar desde proximal, desde distal a proximal porque va a ir en este sentido. Lo que vamos a ver entonces es una activación en el sentido inverso. El mapeo que nos permite, el mapeo nos permite esto mismo. Entonces acá vemos cuando estamos estimulando desde el seno coronario cómo se activa la parte superior e inferior de las aurículas. Acá vemos la velocidad de activación. Lo último que se activa es lo violeta y lo primero que se activa es lo blanco, seguido por lo rojo, lo amarillo y lo celeste. Entonces vemos que si estimulamos de acá, lo primero que se va a activar es la zona del septo, como vemos acá, y se va activando desde arriba y desde abajo hasta llegar a la parte lateral de la aurícula derecha, que es la última que se activa. Nosotros logramos, como se ve en esta zona, aplicando radiofrecuencia en el piso, vemos que se va a cortar el aleteo y cuando hagamos la estimulación desde el seno coronario, lo que vamos a ver es que la activación ya no corre en forma, acá vemos un mapa de propagación, la activación ya no pasa por esa zona, sino que se bloquea en la línea que nosotros hicimos, por lo cual el paciente no tiene ya más el circuito para mantener el aleteo. ¿Quiénes son los candidatos
para ablación por radiofrecuencia. Los pacientes tanto sintomáticos o asintomáticos, crónicos o paroxísticos, asociados o no a FA, habitualmente los que tengan aleteo de aurícula derecha, más exitosos, y la eficacia es mayor del 90% cuando son ismodependientes. Diferente es cuando vienen de otro sector, la recurrencia es menor del 10%, las complicaciones en estos aletos. Acá vemos la recurrencia, o mejor dicho, los pacientes libres de recurrencia en el seguimiento, que es bastante alta. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que un 25% de los pacientes pueden experimentar fibrilación auricular posterior a la ablación del aleteo, por lo cual hay que hacer un seguimiento cercano de los pacientes ablacionados. La incidencia es mayor si el paciente tenía fibrilación auricular previa al procedimiento. Puede ser más fácil controlar la fibrilación que controlar la frecuencia del aleteo con drogas. Y esto es porque, por ejemplo, pacientes que tienen fibrilación y uno les da amiodarona, muchas veces después vienen a la consulta con un aleteo. Y uno puede eliminar por ablación el aleteo, continuar con amiodarona para mantenerlo sinusal sin fibrilación auricular y anticoagulados. Y algunos pacientes cuya fibrilación se inicia post-aleteo pueden quedar sin fibrilación. En esta imagen lo que quería mostrar es un poco lo que pueden ver en la sala de electrofisiología que nosotros llamamos encarrilamiento o entrainment. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Nosotros tenemos un circuito. Por ejemplo, el circuito tiene una frecuencia de 300 milisegundos para dar toda la vuelta. Si nosotros estimulamos desde el punto 1, vamos a usar 50 milisegundos, 50 y 50 son 150 milisegundos para llegar aquí, más la vuelta 300, más 150 para volver al punto donde estamos estimulando. Quiere decir que el ciclo de retorno va a ser de 600, 150 más 300 más 150. Si estimulamos desde el punto 2, vamos a tener un ciclo de retorno de 100 más 300 más 100, quiere decir de 500. Si estimulamos desde el punto 3, el ciclo de retorno va a ser 50 más 300 del ciclo más 50 para volver al sitio de estimulación, serían 400. Y en cambio, si estamos dentro del circuito, el ciclo de retorno va a ser similar al ciclo de la reentrada. Entonces, esto nos sirve para saber si estamos cerca o lejos del circuito de reentrada. Es una maniobra que se usa frecuentemente en electrofisiología. Acá vemos un ejemplo donde se estimula, se ve el ciclo de retorno y entonces uno puede estimar si estamos con el catéter de ablación cerca o lejos de la reentrada. Muchas gracias.